Muy bien, pues en esta segunda hora de Realidades y Opiniones de México Prioridad, vamos a seguir hablando de temas que son poco agradables porque tienen que ver con el combate a la corrupción. Y pues creo que usted sabe que la corrupción y la impunidad son dos de los principales cánceres que padecemos en nuestro México. Entonces, pues agradezco mucho a Mari Carmen Leiva Báthory, que es una de las integrantes de este Consejo Ciudadano, pues que forma este comité del sistema local anticorrupción. ¿Estoy hablando correctamente, Mari Carmen? ¿Cómo estás? Bien, gracias, buenas tardes. Bienvenida nuevamente, porque yo he tenido la fortuna de entrevistarte en varias ocasiones. Así es, cuando teníamos la responsabilidad del tema de transparencia en el municipio, colaboramos varias veces en tu programa. Oye, este Sistema Nacional Anticorrupción, de donde se desprenden los sistemas locales, que tienen una estructura que pareciera burocrática, pero que no es más que obligado el tejer esta urdimbre legal para poder tener pues los argumentos y poder verdaderamente empezar, no quiero decir empezar a trabajar, porque llevan un año trabajando ya. En noviembre hacemos un año. Llevan 7 meses trabajando, pero cuando como sociedad no vemos resultados, y ver resultados implica que no necesariamente la sociedad queremos ver sangre, queremos simplemente que se haga justicia con quien ha cometido actos delictivos que se pueden encuadrar en estos términos de corrupción, ¿no? Así es. Mira, el Sistema Estatal Anticorrupción está constituido por un comité de selección, que es la primera etapa de la constitución de este sistema. Este comité de selección pertenecen rectores universitarios, integrantes de la sociedad civil, y ellos fueron elegidos por el Congreso del Estado. Ellos tuvieron su participación para elegirnos a nosotros al Comité de Participación Ciudadana, que es la segunda etapa de la constitución, la construcción de este sistema. Ellos están por 3 años en funciones y no cobran un peso. Sí, para que lo sepa la sociedad, porque luego se empiezan a desvirtuar también muchas cosas, hablando de complicidades, cuando, oye, pues si es un trabajo ciudadano el que hacemos, ¿no? Así es, ¿sí? Ellos, el comité de selección no cobra un peso, están 3 años, y su responsabilidad es seleccionar a los integrantes del comité de participación. Estos ciudadana. 5 hoy son María Carmen Leiva Báthory, Francisco Mariscal Magdaleno, Karen Berlanga Valdés, me faltan 2. Daniel Amador, sí, y una servidora, correcto, María del Carmen Leiva Valdés. Correcto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué han hecho en estos 7 meses que llevan de trabajo, Mari Carmen? Una vez que estamos constituidos nosotros, la siguiente etapa es constituir el comité coordinador del sistema estatal. El comité coordinador está integrado por 6 personas, que son la titular, que es del comité, que es la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Karen Berlanga, y 6 dependencias. Está la Auditoría Superior del Estado, el Fiscal Anticorrupción. Que por cierto ya renunció Marco Antonio Flota Ocampo. Sí, él se va el 30 de julio, en el mes de julio. Ahorita todavía sigue en funciones y se tendrá que nombrar, el fiscal general tendrá que nombrar el suplente. Perdóname, ¿no tendría que ser una atribución más de la sociedad que de un fiscal? Y aquí lo digo con todo respeto para Víctor Carrancá, pues es en manos de él en quien está el nombramiento. Sí, nosotros lo que hemos platicado dentro del comité coordinador, del Comité de Participación Ciudadana, es que la propuesta para el fiscal anticorrupción tendría que salir de una propuesta ciudadana y además tendría que ser independiente, no una persona colgada del fiscal y colgada de la institución. Es una de las propuestas que estamos intentando meter al Congreso antes de que salga el actual gobernador, porque el gobernador Tony Gali está muy comprometido con el tema.
Él trabajó mucho el tema de transparencia y ahorita el tema del sistema estatal anticorrupción, y sí lo digo, nos ha apoyado, nos dio presupuesto, nos está dando el presupuesto para habilitar una casona en el centro histórico para instalar las oficinas, que no van a ser las oficinas del Comité de Participación Ciudadana, sino de la Secretaría Ejecutiva, que es la que engrana a los ciudadanos con las entidades que sancionan los hechos de corrupción. Es el órgano vinculante. Es el órgano vinculante. Entonces, lo que sí hemos visto es ese apoyo cuando en otros estados es un enfrentamiento. Si aquí estamos atorados, en la mayoría de los estados del país, ni hablemos, ¿eh? No, además, a nivel nacional, el sistema nacional no está completo. Claro, claro. Exacto, entonces Puebla ha sido un ejemplo en ese sentido, porque está integrado ya en todos sus conceptos. Toda la estructura ya está perfectamente definida. Ya está integrada, ya está definida. Ya ahorita, ¿qué estamos haciendo? Consolidarlo institucionalmente para que esto tenga buenas bases y pueda funcionar correctamente. Es como cuando ves nacer una mariposa y la quieres ayudar a que salga del capullo. No, la matas. Cuando sale, matas, claro. Entonces no podemos, o cuando quieres que un niño corra, antes de enseñarle a andar, se va a golpear, se va a caer y a lo mejor nace chueco. Lo que queremos hacer es consolidarlo, establecer un buen plan de acción, establecer los reglamentos, las bases jurídicas para que esto pueda trabajar. Que tenga soporte y no se caigan después los casos que la sociedad queremos ver, ¿eh? Porque vaya que si van a tener trabajo. O sea, ahora, es importante destacar que nosotros como Comité de Participación Ciudadana no vamos a presentar la denuncia. El que va a presentar la denuncia es el ciudadano afectado. Y las rencillas y las venganzas al ciudadano que denuncie. Aquí tenemos que tener valor para hacerlo, porque nos hemos dedicado, y yo trabajé en la Contraloría Municipal, la primer Contraloría ya con el doctor Jorge Murat, y me topé con muchos contratistas que llegaban y me decían, oiga, es que nos están pidiendo el diezmo. Le decía yo, la siguiente puerta es el área jurídica, acompáñeme y vamos a denunciar a ese servidor. Me decía, no, espérese, porque entonces ya no me van a dar contratos. Entonces, pues qué bonito. Señor, sí, claro. No te van a dar contratos porque si no lo denuncias, ese señor sigue en la silla. La Contraloría no puede actuar si no hay denuncia. Aunque sea un rumor, ya que todo el mundo sabe, como me decía, un rumor secreto a voces. Un jefe que me decía, oye, huele a muerto, está ahí la cama, aquí está el cuchillo con el que lo mataron, pero no encontramos al muerto. Aunque sepamos todo, mientras no haya la denuncia del ciudadano, no podemos actuar. Entonces, lo que tenemos como responsabilidad de estos 5 integrantes es enseñarle al ciudadano cómo hacer la denuncia, dónde hacerla y cómo estructurarla correctamente para que proceda. Y en segundo término, darle seguimiento para que esta denuncia llegue a buen término. Que estas 6 dependencias que están en el comité coordinador nos vayan informando de qué están haciendo en cada etapa, lo que les corresponde para que la denuncia sí llegue a feliz término y sí se llegue a sancionar al servidor público que sí hizo esos actos de corrupción. Pero yo vuelvo a preguntar, Mari Carmen, ¿tiene que haber algún mecanismo para que el ciudadano de a pie, que tenga los elementos para poder señalar a alguien, se pueda proteger? Porque de otra forma, pues enfrentar esos intereses tan fuertes de gángsters, porque además ese es el término. Sí. Pues yo repito, ¿cómo un ciudadano se enfrenta a un gángster desde el momento en que presenta una denuncia? Yo creo que todo este sistema que se está creando es precisamente para poder apoyar al ciudadano, para poderlo proteger, porque no nada más somos nosotros los 5 ciudadanos, atrás de nosotros hay toda una sociedad ávida de que esto funcione. Entonces, si existe la denuncia, va a estar arropado por todas las entidades, no va solo.
Bueno, eso es importante. No va solo, Sí. vamos todos con él. Pero el chiste es que tenga las pruebas. Que no utilicen el sistema anticorrupción como una vendetta, como una venganza de que, pues como no me diste el trabajo, ahora me voy a ir a vengar y te voy a inventar el chisme y voy a hablar y voy a decir de ti. Porque eso se usó también en tema de transparencia. Se usó mucho las solicitudes de información para atacar por una venganza, por un chisme. Cuando lo hacíamos de, ahora ven y presenta tu denuncia y presenta tu recurso de revisión, decía, no, espérate, no, ya, ahí que quede, ¿no? Entonces, ahora sí lo que queremos es que nos den la cara para poderlos acompañar. ¿A partir de cuándo podemos pensar que esta maquinaria sea alimentada por las denuncias ciudadanas? Y yo repito, yo creo que, no sé si tú lo sientes así, mi querido Bruce, pero yo creo que hay, hablando de este hartazgo de la sociedad, y que por eso hay este gran posicionamiento de Andrés Manuel, pues tiene que ver con esta impunidad con la que han operado, vaya, en el foro que estamos organizando, uno de ellos tiene que ver con la obra pública, como un instrumento para servir a la sociedad, para ganar votos o para enriquecerse. Para servirte. Entonces, la pregunta es esa. No sé, insisto, si tú coincidas con esta percepción, Bruce. Yo creo que aquí el tema, hay factores, primero de incredulidad, definitivamente. Claro. La sociedad De no está escepticismo. convencida, escepticismo, tú lo dijiste bien. Aquí el punto es que sí hay ciertos elementos que propician ese escepticismo, ¿no? Primero, se ha insistido mucho que este tipo de órganos o de organismos deban estar separados totalmente, tanto financieramente como del organigrama, ¿no? Independientes. Que haya una Sí. verdadera independencia, porque a través de los tiempos hemos visto que hay gobernantes que antes o después se suben a esas instituciones y las toman como garrote político, también es cierto, ¿no? Y sobre todo en un gobierno que ha sido cuestionado en este momento, no el de Tony Gali, porque el de Tony Gali parece que bajó eso, pero por ejemplo en el caso de Rafael, donde un gobierno que hablaba mucho del coscorrón político, ¿no? El correr gente, ese tipo de cosas. ¿Por qué comento esto? ¿Qué tan seguro, qué tan tranquilo puede estar el ciudadano cuando hace una denuncia, como dices, Leo, de que no va a haber una represalia, de que no va a venir de vuelta el garrotazo? Eso es lo importante. Lo que pasa es que, les repito, no está solo el ciudadano. Habemos 5 ciudadanos que lo estamos acompañando en todo este proceso, que además estamos arriesgándonos junto con él, y atrás de nosotros está una sociedad civil, está... Yo creo que esa es la clave, ¿no, Mari Carmen? Está sociedades... Las organizaciones de la Claro. sociedad, las cámaras empresariales, los clubes de servicio, que tendrían, o sea, y los colegios profesionales... Y no solo apoyando, sino también tienen que ejercer una presión sobre el Claro. organismo. Eso es. Sí. Ahorita, por ejemplo, hemos tenido ya 2 denuncias, una que es un proceso jurídico que ya se está atendiendo a través de Katy, que es abogada, y otra de un ciudadano que se queja de una invasión a sus terrenos. Pero tenemos que llevarlos de la mano, porque este ciudadano se quejó, se entrevistó con el servidor público verbalmente. No tenía ningún documento donde comprobara él Que que también eso se es iba a importante. iniciar el procedimiento. Cuando platiqué con él le dije, a ver, le dieron un recibo por los documentos. No, fue de palabra. No, pero de palabra no podemos hacerlo. Vamos Ese a es otro empezar, tema. aunque usted me dice que ya lleva 11 meses con esto, vamos a empezar de cero. Lo primero que va usted a hacer es hacer un escrito donde pida que le reciban el expediente y que le den fecha de respuesta. Y lo vamos a fundamentar en el 8º constitucional para que proceda. Entonces, a partir de ese momento entró su oficio y a los 2 días ya le estaban hablando que se presentara, precisamente para que le dieran una serie de requisitos que tenían que integrar al expediente para iniciar la investigación. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto ayudará a que la tortuosidad en la denuncia que desalienta a cualquier ciudadano, claro. ¿sí? Ayudará a que disminuya. Yo creo que ayudará a que los tiempos jurídicos y los procesos jurídicos se vayan cumpliendo como debe de ser, en tiempo y forma.
es laborioso, es tedioso, es una carrera de la cual no nos podemos bajar, pero tampoco nos podemos cansar. Sabemos que no es una resolución que puedas decir en un mes ya te resolvieron tu problema. A lo mejor nos tardamos 3 años, pero lo vamos a sacar. Pero la constancia, la perseverancia, el no desistir, eso es lo que necesitamos del ciudadano, para que esto llegue a su fin. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede con los procesos administrativos internos del gobierno es muy tedioso, el cansancio, muy cansado para que digas ya, ahí muere. Me decían, el otro día estuve en Torreón y me decía una ciudadana, oiga, es que llevo 20 veces yendo al Infonavit y no me dan el recurso de lo que sobró que me toca. Le dije, pues si no me dan lo mío. Le dije, va a ir otras 40, porque si, y ya hasta me dijo, dice, no, pues yo ya que se lo quede el Infonavit. Le dije, no, precisamente, ¿usted sabe a dónde va a ir ese dinero? Posiblemente a la bolsa de algún servidor público que diga, esta persona ya se cansó o ya se murió y no hay reclamación. Mari Carmen, ¿qué le dices tú a esa gente que no cree? Que es atea por convicción. No estoy hablando en términos religiosos. Pero algo así, Si no, ahí estarías tú en primer lugar. Los culpables de esa incredulidad somos nosotros mismos. La corrupción tiene 2 vías. Sí, por supuesto. Puede venir de un servidor público o puede venir de un ciudadano. Siempre hay uno que ofrece y uno que recibe, o uno que pide y uno que da. En ese sentido, tenemos nosotros que retomar nuestros derechos y exigir nuestros derechos, pero también cumplir con nuestras obligaciones, porque es muy fácil ir contra el gobierno, solicitar servicios, solicitar una serie de acciones y no pagar nuestros impuestos. Esa es la otra. Porque mucha gente nos habla y nos dice, oigan, es que, ¿qué se está haciendo con el recurso de la basura? El otro día, o con el recurso del agua. El otro día estábamos platicando con gente de Agua de Puebla y nos decía, paga el agua la 4ª parte, el 25% del padrón que ellos tienen. Pero ese 25% que pagamos nos hincan el diente en la medida que nos dejemos para compensar a ese otro 75%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Motivar para que todos cumplamos. Si todos queremos un buen servicio, si todos habrá quien te diga, nación, entonces van a tener más para robarse más. Creo que no, creo que sí. Ya ahorita la ciudadanía está más informada y puede exigir más sus servicios y la calidad de sus servicios y revisar que esos servicios realmente cumplan con las especificaciones técnicas de un proyecto. Ya tenemos el acceso. Comentábamos que nosotros ahorita en el sistema lo que hicimos ya fue poner un pie en la puerta del gobierno para que no la cierre. A ver, ya no estamos tocando a ver si nos dejan entrar, ya estamos con un pie adentro. Han hecho la confianza en este tema, al igual en el de las candidaturas independientes, para abrir una rendijita en donde en la medida que como sociedad organizada empujemos las cosas, se van a arrepentir, porque van a perder privilegios que además se habían robado, ¿sí? Pero además, sociedad organizada y capacitada. Necesitamos como sociedad capacitarnos, leer, escuchar, buscar la información en internet, en las escuelas, con los académicos, asistir a los foros de todos estos temas que son dirigidos a los ciudadanos. La transparencia, la ley de transparencia no es para el servidor público, no es una herramienta del servidor público. Es una herramienta de la sociedad. Una herramienta del ciudadano, de todas las personas, y no solamente del que ya tiene 18 años. Desde que naces tienes el derecho fundamental de acceso a la información. Y yo me he topado, yo llevo ya 8 años en este tema, y te puedo asegurar que de 10 personas con las que platico, 2 conocen el tema. 8 no saben ni siquiera que existe el tema. Yo creo que te fuiste alta, en ese porcentaje. No, y acá además hay un tema, también tenemos que como sociedad darle el cauce a las instituciones para las que fueron creadas. Yo no entiendo muchas veces el tema de transparencia cuando no tiene un fin. O sea, vamos a ver cuánto gana X. No es, ¿qué vamos a hacer con la información? ¿Hacia dónde nos parece? Comprobar que los bienes que tiene, pues no le alcanzan. Pero entonces después accionar esa oportunidad, hacerle que avance, pero si lo vas a hacer
y te vas a detener. Si voy a ir a hacer una denuncia y a la hora de que digo, oye, ratifica, no, pues ya no. Oye, la estructura se mueve, la estructura al final de cuentas está trabajando. Si tú, perdón, lo voy a poner en el ejemplo, es como el padre, no estás medio embarazado, cabrón, estás completo o no. Entonces, si tú a la mitad de ese proceso decides que mejor ya no, toda la estructura, no, y toda la estructura ya la echaste a andar, ya costó, sí, ya fue trabajo, ya investigaste, y todo eso se pierde. Entonces debemos tener también conciencia que claro, el dinero y las instituciones para servir a la sociedad ahí están, pero también nosotros debemos ser responsables a la hora de usarlas. Claro. ¿No? Y además estar conscientes de que nos cuesta a los ciudadanos mal gobierno. Sí, nos cuesta. El gobierno tiene los recursos porque los ciudadanos pagamos los impuestos. Si nosotros no pagáramos impuesto, el gobierno no tendría un peso para podernos dar un servicio. Entonces, en ese sentido, si nosotros echamos a andar una maquinaria, como lo comentabas, y no ejercemos nuestro último derecho de ratificar y confirmar hasta que haya una sentencia, estamos tirando dinero de los mexicanos, dinero nuestro, a la basura. Sí, ahí lo dejas y ya. No puede ser, es como los y son cantidades multimillonarias, claro, Mari Carmen. Estamos hablando también de los estudiantes, las universidades públicas. Llega uno y les dice, estás en la universidad más cara, la UAP es la universidad más cara del estado, y los estudiantes se te quedan viendo como, ¿what? Y te encuentras amigos que dicen, mientras mi papá me pueda pagar la universidad, yo sigo estudiando acá. Oye, tu papá sabe lo que cuesta, tú sabes que te cuesta arriba de 70,000 pesos el semestre, tu papá tiene para pagarlo, ¿no? Entonces yo te estoy pagando, el barrendero te está pagando, el vecino te está pagando, todos te estamos pagando, aprovéchalo y sube tus promedios. Eso es corrupción. Todo eso es corrupción. Así que es. estos jóvenes no aprovechen este recurso también es corrupción. Claro. Entonces tenemos que hacer conciencia de que sí tenemos derechos, pero tenemos obligaciones también. Y que con esto, si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones, vamos a promover que no haya corrupción. Y ahí sí tenemos el verdadero derecho de exigir. Claro, Sí, sí, claro. sí. Inclusive en el voto. Si a nosotros nos obligaran para poder tramitar tu licencia de manejo, para poder tramitar tu pasaporte, íbamos a votar todos. ¿cuántos íbamos a votar? ¡Todos! O sea, no tendríamos realmente todo ese gasto se ejercería completo para todos los mexicanos, no para el 45% de las personas que sí vamos a cumplir con esa obligación. Es porque el 35% paga impuestos. Pero entonces en esa proporción, el que no va está permitiendo que se haga un gasto que no va a ser útil. Eso es corrupción. Digamos que las cosas ahí están. En este caso de lo que hablamos es llegar, empezar, pero empezar para terminar, ¿no? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Si yo voy a iniciar una queja, una denuncia, estoy consciente que voy a preparar todos los elementos para llevarlo a feliz término. Y si no es así, mejor no me meto. Y ojo, no son revanchas. No. Cualquier persona que esté interesada en iniciar una denuncia debe de tener los elementos para hacerla. Porque no es como tú dices, que me corrió o que me bajó la novia y ahora lo voy a denunciar. No. No, a ver, estamos hablando de cosas serias que implican una sociedad madura. Así, ¿sí? Pero desafortunadamente no lo hay. O la otra, no gané el concurso de obra, y entonces ahora voy a ir a decir que miren que están arreglados, que hacen así, 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 pero fuiste parte del arreglo, ¿sí? Entonces, seamos conscientes, queremos buenas obras, pues vamos a ser conscientes de hacer las posturas y las propuestas correctamente, no estar pensando, pues le voy a tener que aumentar el 10% más el moche del 30% que se está pidiendo últimamente, según nos dicen. 30 ya. Sí, ya no es el 20. Ya no es el 10, ¿no? Ya vamos. No, el 10 no, tampoco. El 20 tampoco. Si no venden tlacoyos. Ni administran la reputación de los políticos. Sí, Mari Carmen, es un placer y ojalá, dile a Karen, por favor, tu presencia es más que suficiente. Pero dile a Karen que debe venir. Vengan las dos.
Sí, ella que tenía toda la intención de venir, pero ya tenía su agenda con otro compromiso que no pudo, intentó cancelarlo, pero no lo pudo hacer. Okay. Pero sí se compromete que la siguiente invitación sí viene ella. Vamos, nada más un favor, sí avísanos con vamos tiempo, a pensar, porque no, la agenda de Karen sí está. Yo de una vez ocupada. te lo digo. La siguiente invitación, ¿qué te parece? En 3 semanas. Ahora, Para que no después me estés exhibiendo en público, no. no. En 2 lunes más. Ok, ¿Sale? de este lunes en 15. En 15, no. De hoy en 15. O de hoy en Sí, 13 no, semanas. o sea, de hoy, 2 domingos Al tercero. Eso Ok. es, ¿sí? Nos De todas vemos en formas, junio. lo confirmamos. Claro. Pero ya está hecho el compromiso. Para decirle Porque a mira, Karen y que lo vaya a agendar. porque yo creo que esto es fundamental que la sociedad lo sepa, porque pues, ¿cómo podemos pretender exigir derechos que ni siquiera conocemos? ¿O cómo podemos dejar de cometer, es decir, la ignorancia de la ley no te exime Claro. de una responsabilidad? Sigue siendo responsable aunque Entonces, no la conozca. igualmente podemos ser corruptos por ignorancia. De eso Sí. se trata, de que nos inviten y empecemos Bueno, a ya platicar, está. a dialogar con tu público Ya y está. que vaya conociendo qué es el sistema, cómo vamos a operar, cómo pueden ellos apoyarse en nosotros y vayamos caminando juntos en este sendero. Ya está el compromiso. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias, Gracias, Mari hermano. Carmen, saludos. Ahora le vuelvo a repetir, no se vaya, ya llegó nuestros invitados, ya está don Pablo Espino García. ¿Usted ha escuchado hablar de la música virreinal? ¿Usted ha escuchado alguna vez un instrumento como el clavecín, por ejemplo? Bueno, pues en unos momentos, ahora sí vamos a hablar de cosas bonitas, por eso ya se va a ir Bruce, porque esto no se le da. Entonces, quédese, en 2 minutos platicamos y terminamos las realidades y opiniones de este día. No se vaya. Venga.